Saludos para Timbers Valerlanax. El peor fichaje de cada equipo de la Liga MX en la última década. Javier Rosas, 19 de mayo, 2020. Lectura 5min. Cada año, los clubes refuerzan sus plantillas en busca de ganar el campeonato, pero no siempre obtienen lo que esperaban de sus fichajes. Todos los equipos de la Liga MX han sido víctimas de sus propios fichajes, de jugadores que contratan para reforzar su plantilla, pero no rinden lo esperado. ESPN Digital presenta los peores refuerzos de los 18 clubes de primera división desde la apertura 2010. Destacan elementos que tuvieron buen rendimiento en otros equipos, pero no pudieron refrendar su estatus de estrellas en sus nuevos equipos, como Vicente Sánchez y Carlos Peña, figuras en Toluca y León, respectivamente, pero con inconsistencias en su paso por América y Cruz Azul. América. Vicente Sánchez, luego de su paso exitoso por Toluca y 3 temporadas en la Bundesliga, las Águilas sumaron al uruguayo a sus filas, futbolista que defendió a los azulcremas por 3 torneos. Sin embargo, su nivel estuvo lejos de lo que mostró con los Diablos, en su mejor época en el fútbol mexicano. Atlas Georgiego. El Comel hondureño había triunfado en el fútbol de su país, incluso llegó a ser fichado por el Mónaco de Francia, antes de que Atlas lo firmara para el Apertura 2011, único torneo que disputó con los rojinegros, conjunto con el que fue considerado para 9 enfrentamientos, en los que apenas hizo una anotación. Atlético de San Luis. Ricardo Centurión a su arribo a tierras potosinas para el Apertura 2019, el mediocampista estaba destinado a ser una de las figuras del fútbol mexicano. Sin embargo, estuvo lejos de las expectativas y los problemas extracancha marcaron su paso por los potosinos, con los que no marcó en la Liga MX, en los 9 compromisos que disputó, 2 de ellos como titular. Chivas. Alejandro Zendejas, proveniente del FC Dallas de la MLS, el futbolista de 22 años de edad llegó al Guadalajara para el Apertura 2016. A pesar de que Zendejas ha recibido oportunidades en la Liga MX y Copa MX, no se ha podido afianzar en la plantilla estelar de los rojiblancos. Cruz Azul. Carlos Peña. Fueron 6 meses los que estuvo el Guillete en las filas de la máquina, tiempo en que tuvo más participación con la categoría sub-20 que con el primer equipo. Fue en el Clausura 2018 cuando Peña defendió los colores de los celestes, torneo en el que sumó 224 minutos en la primera división y 247 minutos en la categoría de límite de edad. FC Juárez. Edgar Pacheco. Los Bravos apostaron por uno de los jugadores que se quedó en una de las promesas del fútbol mexicano. Pacheco llegó al conjunto fronterizo en el Apertura 2015, cuando el equipo aún estaba en el ascenso MX. En su primer semestre hizo 4 goles en 15 enfrentamientos, pero para su segundo torneo, el último de su carrera en México, solo jugó 16 minutos. León Landon Donovan. El estadounidense salió del retiro para firmar con el conjunto de Guanajuato, mismo que lo presentó como refuerzo estelar para el Clausura 2018. Sin embargo, el delantero estuvo muy lejos del nivel esperado, pues solo disputó 115 minutos en la Liga MX, mismos que sumó en 6 enfrentamientos, uno de ellos como titular. Monterrey. Lucas Albertengo. El argentino solo estuvo en el Clausura 2018 con los Rayados,
pues sus números marcaron su salida. Albertengo marcó un tanto en los 6 enfrentamientos que disputó con Monterrey, 2 de ellos como titular. Morelia Antonio Pedrosa en el Apertura 2012. El Roney Pedrosa llegó a las filas de Morelia, conjunto con el que estuvo por 2 torneos, en los que sumó 197 minutos, 175 en el primer semestre y solo 22 en el segundo. El atacante tuvo más participación en la sub-20, categoría en la que fue considerado para jugar por 153 minutos. Necaxa Verde Pino. Los Rayos fueron el último equipo del brasileño, quien después de tener buenas actuaciones con Atlas, pasó por Monterrey, Tecos, América y Necaxa, sin destacar. Con los de Aguascalientes estuvo en el Clausura 2013, torneo en el que marcó un gol en los 10 enfrentamientos que jugó. Pachuca. Raúl Tamudo. El español llegó a Pachuca para el Apertura 2012 con la experiencia de haber jugado por más de 10 años en la primera división de su país, incluso tuvo convocatorias a la Furia Roja. Sin embargo, toda su experiencia no la reflejó con los Tuzos, con los que no pudo anotar en los 9 partidos que disputó. Puebla. Matías Abela. Irás ser canterano y campeón con River Plate fueron sus principales credenciales de presentación a su llegada al fútbol mexicano. El mediocampista reforzó a la franja para el Apertura 2012, torneo en el que marcó un tanto en 13 enfrentamientos. Pumas. Jofre Guerrón llegó a los universitarios como uno de los principales refuerzos de cara a la Apertura 2017, pues anteriormente con Tigres había mostrado un gran nivel. Las actuaciones del ecuatoriano con los universitarios de Capital quedaron a deber, pues en el semestre que estuvo no marcó en los 302 minutos que disputó. Querétaro. Leandro Gracián. El centrocampista firmó con los Gallos para el Apertura 2013 y a pesar de que ya conocía el fútbol mexicano, pues estuvo con Monterrey en el 2006 y 2007, el rendimiento del argentino fue bajo, con apenas 125 minutos disputados en el semestre que estuvo con el conjunto queretano. Santos Laguna. Marlos Moreno. El colombiano arribó a la comarca para el Clausura 2019, sin embargo, sus números no fueron los esperados con apenas una anotación en los 11 compromisos que disputó, 5 de ellos como titular, por lo que solo duró 6 meses con los guerreros. Tigres. Andy Delort. Luego del éxito que habían tenido los felinos con André Pierre Gignac, buscaron repetir la fórmula francesa con Delort, quien llegó para el Apertura 2016, torneo en el que marcó 2 anotaciones en 9 compromisos. Sin embargo, para el Clausura 2017 su rendimiento bajó y solo fue considerado para disputar 2 enfrentamientos, lo que marcó su salida del club de Nuevo León. Toluca. Juan Salgueiro. El atacante firmó con los Diablos para el Clausura 2014, torneo en el que apenas sumó 184 minutos de participación, tiempo en el que marcó 2 anotaciones en los 9 duelos que disputó, uno de ellos como titular. Solo Censo Kalinski. Su pasado por el fútbol argentino y chileno hacía que la llegada del centrocampista se convirtiera en una de las más importantes para Xolos, de cara a la Apertura 2017. Sin embargo, el argentino solo estuvo un semestre en el que jugó 144 minutos, mismos que sumó en 5 enfrentamientos, incluso tuvo más participación en la sub-20, donde estuvo 185 minutos.